hasta acá ustedes vienen entendiendo que el locomotor era fácil, que el plexo braquial era una pavada, que esplagnología era mucho, y ahora en neuroanatomía se van a dar cuenta que o la aman o la odian, si no hay término medio. El 99% de las personas siente que es genial neuroanatomía, pero hay un 50% que la ama y un 50% que no la ama. Pero no la aman no porque no sea genial, sino porque no tienen el tiempo de estudiarla bien y porque la realidad es que ustedes también tienen histo y embryo y están por rendir genética, el segundo parcial en cátedra 1, etc. Hay otras cosas que incluyen primer año y la realidad es que ustedes tienen que regularizar las dos materias y primero rendir el final de histo. ¿Con esto qué quiero decir? Que es probable que así como ustedes se sintieron en locomotor y probablemente se sintieron que tuvieron mucho tiempo o mucho más tiempo para digerir y masticar cada uno de los temas que no tuvieron en esplagnología, les vuelvo a repetir que no tuvieron en esplagnología ese gran tiempo que tuvieron para masticar cada uno de los temas que sí tuvieron en locomotor, en neuroanatomía esto se agudiza un poco más. ¿Sí? O sea, van a tener menos tiempo. Lo bueno es que en neuroanatomía lo que se toma no es tanto contenido como lo que uno tiene en la cabeza como esplagnología. ¿Sí? Ustedes hasta acá venían tocando de oído y por ahí en generalidades, hablando un poco de lo que es el sistema nervioso central. Bueno, ahora llegó el momento de estudiar el famoso sistema nervioso central. ¿Estudiamos sistema nervioso periférico? Sí, pero muy poquitito, muy poco, solamente los pares craneales, que ustedes también ya lo vienen estudiando desde hace rato. O sea, conclusión, neuroanatomía es más corto, sí. No porque sea la cantidad menor, sino que lo que sucede es que lo que se toma es mucho menos que lo que por ahí ustedes pueden llegar a pensar en esplagnología. Quizás en cantidad de lo que se evalúa puede ser más parecido a locomotor. Y por otro lado, las tres cátedras en neuroanatomía tienen el mismo nivel, ¿sí? O sea, no es que es tan diferente la especificidad con la que se tomaba locomotor en cátedra 3. Ya se dieron cuenta que esplagnología, si bien es cierto, tuvieron algunas preguntas específicas, pero no era tan descabellado el choice de cátedra 3 en esplagnología. Es cátedra 2 y cátedra 3 en esplagno es más o menos parecido en dificultad, y cátedra 1 se va un poquito de mambo, pero por el hecho de que ustedes están rindiendo un oral, eso le agudiza un poco más la situación. Y por último, en neuroanatomía las tres cátedras se igualan, ¿sí? Quizás un poquitito más difícil cátedra 2, pero por el hecho de que le suman mucho más imágenes, pero básicamente es al mismo nivel. ¿Al mismo nivel de qué cosa? De dificultad. Y al punto, inclusive, de que las tres cátedras terminan leyendo el mismo libro. ¿Sí? Ustedes van a ver que los apuntes son de los mismos nombres, los libros son los mismos, y la secuencia de cada trabajo práctico es bastante parecida. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta de lo que acabo de decir? Si levantan la manito o la escriben en el chat, yo los leo. Entonces, eso en cuanto a neuroanatomía. ¿Qué es lo que yo creo que ustedes tendrían que tener una secuencia de trabajo? ¿Sí? Por eso les puse el atlas. O sea, lo primero, como siempre tienen que entender que anatomía es estructura, y como es estructura nos importa muchísimo el atlas. Empezamos estudiando siempre, o sea, siempre tener un atlas a la mano, y pasa algo ahora que es que nos importa la estructura. ¿Sí? En la estructura y función nosotros vamos a entender que cada una de las cosas que veamos en neuroanatomía o en un atlas de neuroanatomía o de anatomía en general, por ejemplo, qué sé yo, les voy a hablar un poquito de los libros en un rato, pero por ejemplo esta estructura, ¿sí? Yo veo esto y si yo estoy describiendo esta estructura que estoy marcando acá con el mouse, ¿se alcanza a ver bien el mouse? Si me dicen que sí, está perfecto. Ahora hablamos de la bibliografía, Giselle. ¿Se alcanza a ver el mouse bien ahí? Perfecto, Giselle. Entonces, si yo marco acá, ustedes tienen que pensar en el nombre, pero ahora, a diferencia de lo que veníamos haciendo en anatomía, tienen que agregarle la función. ¿Sí? No estoy diciendo que tienen que saber exactamente la función de todo. Lo que estoy diciendo es que ustedes, a todo lo que ustedes le pongan nombre, estructuralmente hablando, tenemos que siempre pensar o asociar a una función. Por eso les puse acá. Tienen que saber la estructura. Si quieren lo escribo acá al lado. Atlas, estructura, como veníamos haciendo desde el día 1 de anatomía. Siempre atlas y estructura. Pero ahora agregamos estructura asociada a función. Sí, vamos a poner un más para que se entienda mejor. ¿Qué es esto de la estructura y función? Precisamente lo que acabo de decir. Cada cosa que ustedes le pongan nombre tiene que tener una función asociada o está dentro de un sistema que tiene una función. Esto lo vamos a volver a decir más adelante, pero ahora vamos a hablar de circuitos y de sistemas. E inclusive vamos a tener que saber la función de cosas que no sabemos dónde están y que no se ven del todo como se veía, no sé, el coraco braquial o el nervio musculocutáneo o el estómago con su fundus, etcétera, ¿sí? O la arteria que irrigaba tal parte, no. Acá las cosas, todas las cosas que hablamos del sistema nervioso central tienen que tener un nombre, pero también tiene que asociarse a una función. Primera cosa, o primera gran conclusión. Siempre la estructura, sí señor,
y la estructura asociarla a una función. Perfecto. Cuando hablamos de estructura y función, siempre vamos a tener un orden, así como teníamos un orden en locomotor y un orden más o menos parecido en esplagnología, cuando decíamos que era un órgano hueco, un órgano macizo, o cuando decíamos que teníamos que saber la irrigación de todos los órganos, o el pedículo, etcétera. Bueno, algo así. Vamos a hablar ahora de configuración externa cuando estamos hablando de estructuras, como por ejemplo esto, que estoy viéndolo desde afuera, ¿sí? El cerebelo, todas estas cosas que yo estoy marcando acá con el mouse, todo en el sistema nervioso central tiene una configuración externa. Y esa configuración externa, a su vez, se asocia a la configuración interna. Yo tengo que saber la configuración externa, sí. Tengo que saber la configuración interna también. Y obviamente cada una de esas divisiones de configuración interna y configuración externa son diferentes. ¿Sí? La configuración externa es algo más parecido a lo que nosotros venimos estudiando hasta el día de hoy, siempre poniéndole nombre a las cosas. Pero cuando hablamos de configuración interna, acá, si bien es cierto, tenemos que también ponerle nombre a las cosas, pasa que esas cosas toman más relevancia a la función. Nos vamos a encontrar con núcleos, etcétera. Lo vamos a ir viendo cada semana, pero sepan que hay una configuración interna y una configuración externa que la pueden estudiar por separado, pero que se asocian, ¿sí? ¿En qué? En su función. Todas las estructuras que ustedes tengan en el sistema nervioso central tienen que estar vascularizadas. ¿Por qué importa la vascularización? ¿A alguien se le ocurre por qué importa la vascularización? Si lo quieren escribir o si quieren levantar la manito. Por la afectación clínica. Muy bien. Gracias, Emi, por levantar la mano a Tabelito. Ya lo dijo igual Giselle, Emi. Pero sería básicamente por la clínica, ¿sí? Nosotros podemos poner acá vascularización / clínica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la clínica? Porque ahora a las 3 cátedras nos importa la clínica, pero no porque les vayan a preguntar algo clínico, sino porque viene encadenado por esto, porque nos importa la función, ¿sí? O sea, no es que a ustedes les van a hacer una pregunta clínica, sino que tienen que saber la clínica porque ya empiezan a saber lo que es, no solamente lo que es la estructura, sino que qué hace esa estructura. Entonces, si esa estructura que ustedes detectan que no les llega sangre, por ejemplo, o que no es drenada, o que etcétera, se va a ver afectada su clínica. ¿Se entiende esa asociación entre la estructura y la función? Obviamente la función se ve afectada por su vascularización, y la vascularización que yo no tenga esa estructura, la estructura que no tenga su vascularización se va a ver asociada a su clínica. Por eso, todos, ahora Giselle, banca con los mensajes porque si no me distraes, ¿sí? Todas las cosas que ustedes, todas las estructuras que ustedes ahora estudian, tienen una configuración externa, tienen una configuración interna, y lo que siempre se olvidan de estudiar, tienen que tener una arteria a la cual irrigar. O sea, la arteria a la cual irriga esa estructura. Siempre, siempre, siempre. Sí, tienen que saber, obviamente, como ya saben, todas las arterias tienen un origen, y ese origen a su vez tiene otro origen, y así sucesivamente. Vamos a encontrar que ahora sí nos importan muchísimo más las arterias que se metían al estuche óseo, como encontrábamos, por ejemplo, la carótida interna o la arteria vertebral. Todas esas arterias que se perdían cuando ingresaban al estuche óseo, o sea, al conducto, ya sea vertebral o el cráneo, ahora toman relevancia. Esta conclusión es importante. Vamos a ponerlo azul porque siempre clínica tiende a hacerse azul. Hasta acá, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No es igual que esplagno y no es igual que neuro. Perdón, no es igual que esplagno y menos que locomotor. La clínica en locomotor nosotros lo veíamos a nivel traumático. Si nosotros no decíamos, bueno, algunas veces sí, pero principalmente era un trauma. Si tengo un choque y me caigo de la moto y me golpeo detrás en la parte posterior del húmero, ¿en qué nervio pensaría? O sea, en nervio radial. O si tengo tal estructura o pie caído o mano en garra, ¿qué estructura pienso? ¿Qué afección tengo? Tal afección. Siempre desde la parte traumática, de lo muscular. Pero en este caso, como ya sé la estructura y sé la función, como también tengo que saber la vascularización, obviamente sé la clínica. Si la clínica es la pérdida de la función que siempre me van a preguntar. Este pequeño circuito que acabo o círculo que acabo de decir es el ABC de lo que ustedes van a tener que ir recorriendo cada una de las estructuras. Por ejemplo, si yo tengo que estudiar algo, una porción de la médula, tengo que saber qué es, obviamente saber desde el atlas, desde el nombre, la estructura, asignar una función desde la configuración externa, desde la configuración interna, y quién me irriga esa estructura, ¿sí? Y por último, como ya sé qué hace, dónde está y qué hace, y quién lo irriga, si esa irrigación se ve afectada, ya sé la clínica. Bien, no voy a repetir nuevamente esto, pero se entendió más o menos. Si me ponen que sí en el chat. Por último, tenemos un sistema y circuitos, ¿sí? Acá no quiero complicarles la existencia, pero muchas estructuras del sistema nervioso van a formar circuitos, y muchas estructuras y circuitos van a formar sistemas. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de un sistema, no sé, un sistema somático, un sistema límbico. Sistema significa que son muchas estructuras
o circuitos que están conglomerados. Entonces a veces voy a hablar de sistemas, a veces voy a hablar de circuitos. Y a veces estos circuitos están contenidos dentro de sistemas. Estos dos puntos no los van a ver al principio en las primeras 4 semanas, los van a ver más adelante. Ahora lo vamos a revisar cuando veamos el programa. ¿Sí? Así que simplemente los nombro para que ustedes entiendan que hay algunas estructuras, por ejemplo, el sistema límbico, que es un sistema. Hay una estructura que se llama, por ejemplo, lóbulo límbico, pero esa es la estructura que tiene una función, que está vascularizado, que tiene una clínica, que va a tener una configuración externa asociada, una configuración interna asociada, y que va a ser parte del sistema límbico. Y cuando yo digo sistema límbico, ya no estoy refiriéndome solamente al lóbulo límbico, sino también a, por ejemplo, el haz de la ínsula, ¿sí? O el tracto de la ínsula. Entonces, hay algunas estructuras que tienen nombres, que son una cosa, que están dentro de un sistema. Que ese sistema también tiene un nombre muy parecido, pero yo tengo que estar pillo y vivo de que no sea parte del circuito o no sea parte del sistema. Conclusión: cuando hablo de sistemas y circuitos, es simplemente un encadenamiento asociado a varias estructuras que dependen o que tienen una función parecida. Dicho esto, no se enrosquen, esto que acabo de decir lo pueden olvidar porque lo van a volver a repetir más adelante y está bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta sobre el segundo tema que acabo de tratar? Seguimos entonces con el siguiente. Hablamos de configuración interna, configuración, vascularización, sistemas y circuitos. Listo. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes ahora van a saber, ahora vamos a ver, yo esto quizás con algunos de ustedes que fueron mis alumnos en algún momento, lo charlamos. Lo voy a volver a repetir esto el día lunes cuando dé el seminario de orientación para Cátedra 2, este lunes. Pero por ejemplo, ¿no? Si yo me quiero acordar, los últimos 3 nombres fue Abril, Yael y Cristel, ¿sí? Si ustedes me preguntan en este momento, ¿cuál sería la forma de que aprendas estos 3 nombres rápidamente? Entonces ustedes me van a decir, bueno, lees Abril, Yael y Cristel. Y otra persona más por ahí que tiene un poquito más aceitado las técnicas de estudio va a decir, y Lío, date cuenta que las 3 parecen ser 3 nombres femeninos, bien. Y que 2 de ellos terminan en él, sí, perfecto. Si yo sé, no sé, él significa de Dios, no importa, esto no tiene por qué saberlo, pero si yo quiero asociar algo, tengo que decir que los últimos 2 tienen una terminación hebrea que significa de Dios. Y que el primero es un mes, bien. Entonces yo empiezo a asociar cosas, pero jamás de los jamases voy a agarrar y si me tengo que aprender estas 3 palabras, jamás de los jamases voy a agarrar y voy a decir, bueno, hoy me tengo que aprender estas 3 palabras y no voy a agarrar y voy a decir A, Y, C. O sea, sería muy tonto, y esto es lo que pasa cuando ustedes estudian de esquemas y empiezan a memorizar no es muy tonto, sino que no quiero decirle tonto a nadie, pero es poco intuitivo, ahí está la palabra. Es muy poco intuitivo que si me quiero aprender las 3 primeras palabras, que yo diga, bueno, la primera empieza con A, la segunda empieza con Y, la tercera empieza con C. Bien, ya me aprendí eso. Ahora, la primera sigue con B, la segunda sigue con A y la tercera sigue con R. Bien, a ver, la primera entonces es A, B, AP, la segunda es Y, A, ya, la segunda es C, R, C, cree. Bien, la tercera se sigue con una R y la E y la otra empieza con la I. Entonces, esto que estoy queriendo hacer acá abajo, lamentablemente para ustedes, es lo que van a hacer probablemente en su cursada. Y lo que yo los invito a que ustedes hagan es que sean lo más intuitivos posibles. O sea que si cuando tengan que empezar con A, lean el nombre, vean lo que está al lado y lean el otro nombre y el otro nombre. Está bien, refuercen que es una A, una Y, una C, pero no terminen de leer el nombre. O sea, porque, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver el programa y se van a dar cuenta que todo está entrelazado en el sistema nervioso, en neuro. Y por esta lógica agarran y ustedes lo van a escuchar. Todas las personas les van a decir, porque neuroanatomía se entiende al final. ¿Seguro alguien escuchó eso? ¿Que neuroanatomía lo terminan de cerrar al final? No sé si alguien lo escuchó. Sí, no mandemos a nadie al frente. Ok, ¿por qué dicen eso? Porque obvio, boludo, si me estás diciendo que no me estás diciendo que me hablas de A una semana, después me hablas de B, Y, no tiene sentido que yo hable de esta forma sin decirle que el primer nombre es Abril, que el segundo es Yael y el otro es Cristel, que son 3 mujeres o que son 3 femeninos, no sé. Entonces, como no es intuitivo el planteo que ustedes tienen de la neuroanatomía, obvio que sea al final, porque si al final de toda la cursada te digo que cómo terminan los nombres, obvio que va a cerrar al final. Esto es lo que sucede con neuroanatomía. ¿Por qué no sucede con esplagno y con locomotor? Porque ustedes pueden repetir planteos. Por ejemplo, en locomotor ustedes estudiaban brazo, veían articulaciones, veían músculos, iban cerrando segmentos y iban avanzando. Pero en neuroanatomía esto no sucede así, porque todo está encadenado. ¿Por qué? Porque todo tiene una función y esa estructura cumple una función, y obviamente si esa estructura cumple una función está encadenada a las otras estructuras que ahora vamos a ver.
¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes vean el programa, primero que cuando escuchen decir que neuroanatomía cierra al final, si cierra al final si no te la enseñan bien o si vos sos una persona que pretende aprender las cosas como acabamos de ver que no se aprende nada en la vida, nadie aprende así nada. Entonces, primera cosa, yo a mis alumnos, y esto porque hay varios que están acá, a mis alumnos el día 1, desde cuando hablamos de generalidades, yo les voy a decir todo el nombre, no sé, de Yael, Abril y Cristel, les voy a decir Yael, Abril y Cristel, y les voy a decir, y más adelante vamos a hacer hincapié en la el que tiene al final Yael y Cristel, ¿sí? Pero no voy a ser tan poco intuitivo para no decirles que sí, cómo sigue esa secuencia de nombres. Conclusión, si ustedes son intuitivos y empiezan a abarcar una estructura y una función, traten siempre de ir un poquito más allá de lo que ustedes tienen que ver esa semana. Ahora lo van a entender con el programa. Acá tengo el programa de Cátedra 2, ¿sí? Por ejemplo, esto es de mis alumnos, ¿sí? Esto es lo que les puse yo ya para que empiecen en la primera semana. Para el primer TP de Cátedra 2 tienen que ver todos estos temas. Vean cómo los nombres de los trabajos prácticos, generalidad del sistema nervioso, tronco encefálico, nervios craneales, todos estos que están acá son los contenidos de los trabajos prácticos. Son 8, ¿sí? O sea que son básicamente 2 meses. Primera cosa. Segunda cosa, ya empiezan con médula espinal. Médula espinal es un montón. Y la médula espinal sigue con tronco encefálico, con cerebelo, cuarto ventrículo, nervios craneales. Vean que en nervios craneales, que son 12, solamente tienen una semana para verlo. Este es un trabajo práctico que parece que es largo, pero tronco encefálico es enorme. Médula espinal es enorme, es inabarcable, si es que no lo ven como los estoy queriendo ustedes que lo vean. Ahora voy a mostrarles los libros como para que se entienda cómo tienen que estudiar de los libros y no caer en el abismo de algunos apuntes o cosas que puedan llegar a ver. Y vean cómo al final, ya desde el cuarto trabajo práctico, y esto pasa en Cátedra 1 y Cátedra 2 también, no es igual, pero van a ver qué pasa. Empiezan a hablar de sistemas, ¿se entienden? Una vez que ya tienen las estructuras, empiezan a hablar de sistemas, empiezan a hablar de configuración externa e interna del prosencéfalo. Ahora vamos a ver, no ahora, otros días vamos a ver de otras cosas, pero vean cómo hablan de vascularización de todo el sistema nervioso central, una vez que ya saben la estructura. Pero ¿qué pasaba si en la médula espinal ustedes ya sabían la arteria que irrigaba? Y bueno, cuando llegue el trabajo práctico de vascularización, ya lo saben. Entonces van a ver que hay muchas cosas que se repiten de los primeros 4 trabajos prácticos más adelante. Salvo algunos temas como por ejemplo los sentidos y los nervios craneales, que ustedes más o menos ya lo saben. Vean cómo está orientado, o sea, escaneen mentalmente, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, de médula espinal yo tengo que saber las meninges, ¿sí? Y vean que recién, no sé dónde está meninges, no, ni está separado como... Acá está, vean cómo... O sea, yo tengo que saber de la médula espinal las meninges, y vean que meninges lo tengo al final. Entonces, cuando yo hablo de configuración externa de médula espinal, no leo meninges, no, sí leo meninges, y trato de ver todos los meninges, porque cuando me toque el sexto trabajo práctico ya lo tengo recontra avanzado, lo mismo que vascularización, etcétera. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todos los trabajos prácticos están encadenados. Los únicos trabajos prácticos que yo quizás pueda poner al principio, al final no importa, es los nervios craneales y los sentidos, porque son cosas que ustedes ya más o menos algo conocen. Los pares craneales más o menos los conocen casi todos, y los sentidos, que algunos son pares craneales, también los han visto, ya sea en la fosa orbicular, en la fosa orbitaria, o en la lengua cuando vieron el gusto. Cuando vieron lengua, por ahí pensaron y algo estudiaron de gusto, audición, etcétera, ¿sí? ¿Se entendió entonces que ustedes tienen que ser lo más intuitivos posibles? El riesgo de ser intuitivos es que se vayan muy por las ramas, ¿sí? O sea, si ustedes en un momento dicen, bueno, voy a estudiar, por ejemplo, ¿no? Soy Cátedra 1 y tengo que leer generalidad del sistema nervioso. Bien, empiezo a leer generalidades, paso a la estructura, que es médula espinal. Generalidades merece un solo trabajo práctico, pero ponerle que empiezan generalidades, pasan a médula espinal, y hay cositas que ustedes se continúan al tronco encefálico o que vienen del telencéfalo, de más arriba. Traten de cerrar los temas, o sea que no se queden solamente como están viendo médula espinal, vayan un poquitito más. Sepan de dónde vienen las cosas y hacia dónde van. ¿Por qué? Porque si no les va a pasar, como les acabo de decir, que empiezan a aprender letra por letra y al final de todo leen toda la palabra y al final de todo cierran todo eso. Y le dan un contexto y empiezan a entender que tenía más sentido empezarlo hablando así de entrada, decir Abril, Yael o Cristel y no
y no letra por letra. ¿Se entendió más o menos el ejemplo que acabo de decir? Ahora, cuando veamos un ejemplo de lo que estoy hablando, quizás lo entiendan mejor. Es abismal la diferencia entre un estudiante que entiende primero lo que acabamos de decir de la estructura, función, la clínica, todo eso, y lo que les acabo de decir. Sean intuitivos a la hora de estudiar, no por letra, sino lean la palabra completa. Tienen que saber de dónde vienen las cosas que se encuentran en configuración interna, por ejemplo, de médula, y hacia dónde van. Porque si no, cuando ustedes creen que lo saben, solamente saben una letra de la palabra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y el programa se integra, ¿sí? Se integra. No es que ustedes van a ver una cosita, vean, jamás de los jamases, ustedes vieron esto en Locomotor o Splagno, que el trabajo práctico 1 se encadene con el trabajo práctico número 6. ¿Cuándo vieron eso? Esto es para que ustedes se den cuenta que está todo entremezclado. ¿Puedo yo no saber la arteria que irriga la médula espinal? Sí, puedo no saberlo. Pero después no va a ser tan intuitivo leer vascularización de médula espinal. Porque si yo sé médula espinal y sé de dónde sale la arteria, por ejemplo, cuando vea vascularización, va a ser un repaso de lo que ya vi en médula espinal. Lo mismo en el trocoencéfalo, lo mismo en nervios craneales, etc. ¿Alguna consulta hasta acá? Quizás esto salga un poquito del boceto, de la estructura que ustedes puedan llegar o que les puedan llegar a plantear a ustedes en su cátedra, pero no es que les estoy diciendo que no hagan algo que no saben. Ustedes no pueden aprender una palabra por letra. Tienen que leer la palabra completa, entender la palabra, asociarla. Al principio, obviamente, no va a ser tan fácil, pero con el tiempo te das cuenta que no puedes aprenderte los cuadritos de anatomía de memoria, que no puedes agarrar y aprenderte las palabras letra por letra. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera clase de neuroanatomía ustedes van a escuchar. Neuroanatomía se entiende al final. Y la otra gran muletilla que tienen todos es que generalidades es lo más importante. La realidad, que es obvio que generalidades es la más importante, porque acá se aplica todo lo que estamos viendo después. Es como cuando hablábamos de generalidades de locomotor. Pero yo no voy a pretender que alguien entienda generalidades en una semana. Ni de sistema nervioso, ni de locomotor, ni de Splagno. Porque la realidad es que ustedes no conocen, como no conocían, no sé, la articulación del codo y tenían que clasificarla de memoria, no tiene tanto sentido. Tienen que irlo masticando a la par de lo que van avanzando con el estudio. Lo mismo pasa en neuro. Generalidades del sistema nervioso central, obvio que es lo más importante, pero léanlo rapidito, traten de analizarlo poco y empiecen a avanzar. Y empiecen a aplicar eso que vieron de generalidades a cada uno de los trabajos prácticos. ¿Consultas hasta acá?